Hola, en este video te voy a explicar el tema 1.1 de nuestro cuaderno de trabajo de cálculo integral. El tema es cálculo de áreas por aproximación. Espero que cuando estés viendo este video ya hayas resuelto las páginas 13 a la 18. Si no lo has hecho, entonces primero resuelve tus actividades y después ve el video. Como recordarás, en cursos anteriores has aprendido cómo calcular el área de figuras regulares. En este caso, pues tenemos un cuadrado, un triángulo y un círculo. Acuérdate que para calcular el área, nosotros utilizamos fórmulas generales, ¿verdad? Que te sirven para polígonos regulares. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes que calcular el área de esta figura que tenemos aquí? Si tú te das cuenta, pues no es ni una figura regular, ¿verdad? Estamos hablando de una parábola, pero pues no tenemos una fórmula exacta para poder calcular esta área. Entonces, para hacer este tipo de procedimientos, nosotros tenemos varias formas. Una de las formas, que es la que vamos a aprender en este momento, es la de dibujar rectángulos inscritos en el área que nosotros queremos calcular. También existen la forma de rectángulos circunscritos, trapecios, pero únicamente veremos rectángulos inscritos. ¿Ok? Como puedes observar, en esta parte ya están dibujados varios rectángulos debajo de la curva y que esto representa pues el área que nosotros queremos calcular. Si tú te das cuenta, en esta primera figura nosotros tenemos n igual a 8. ¿Qué cosa significa n? Pues para eso es necesario que tú conozcas esta nomenclatura que vamos a utilizar. N significa el número de rectángulos y un intervalo es el espacio entre dos límites. Entonces, aquí en la segunda figura tenemos n igual a 16, lo cual quiere decir que estamos dibujando 16 rectángulos en esa área y aquí estamos dibujando 32 rectángulos. Si tú te das cuenta, las áreas de cada figura es diferente, ¿verdad? Varían por algunas décimas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si tú observas, pues entre más va aumentando el número de rectángulos, pues más va aumentando el área. Quiere decir que entre más rectángulos nosotros dibujemos, pues más nos vamos a aproximar al área real que hay debajo de esa curva o en esa figura. Entonces, ¿cómo van a ser o qué cambios se producen en el ancho de los mismos, o sea, de cada rectángulo? Pues si tú te das cuenta, conforme van avanzando los rectángulos, pues el ancho de cada uno pues se vuelve más pequeño, ¿verdad? Y la suma del área, pues entre más rectángulos haya, pues mayor es el área que nosotros estaremos calculando. ¿Cuánto mide el ancho de la figura con respecto al eje X? Aquí nosotros necesitamos saber cuánto es la medida de este intervalo. La medida de ese intervalo se calcula viendo o restando más bien el valor del intervalo, perdón, del extremo superior, que en este caso es un 4, menos el extremo inferior, o sea, ¿dónde empieza? En este caso es 0. Entonces nosotros estaríamos restando, perdón, 4 menos 0 y es igual a 4. Entonces ese sería el valor de la medida del ancho de la figura. Entonces, si nosotros queremos realizar o dibujar cierto número de rectángulos, para saber cuál va a ser el ancho de cada rectángulo, lo que tenemos que hacer es dividir el, el intervalo o la medida del intervalo entre el número de rectángulos que queremos dibujar. Supongamos que en esta en esta figura, que es la primera, nosotros vamos a dividir el valor del intervalo, que sería 4, entre el número de rectángulos que queremos, que en este caso es 8, y el resultado nos daría 0.5. Este de aquí sería el valor del ancho de cada uno de los rectángulos. Entonces, aquí nos pregunta, ¿cómo se puede calcular el ancho de los rectángulos? Una vez que se conocen cuánto se va a particionar la figura,
Pues dividimos, ya dijimos, el valor del intervalo entre el número de rectángulos que nosotros queremos crear. Entonces, aquí únicamente, pues tenemos que recordar esto, ¿verdad? Calcular primero la medida del intervalo y después dividirlo entre el número de rectángulos que deseamos. Bueno, aquí en esta otra parte, pues ya se explica paso a paso cómo vamos a calcular el área, porque aquí únicamente estábamos viendo cómo calcular o cómo dibujar los rectángulos. Aquí vamos a ver cómo se calcula el área. Primero dice, calcula el intervalo sobre el eje X de la gráfica de la función. Bueno, queremos saber cuál es la medida del intervalo. Como te comentaba, aquí empezamos en 0 y terminamos en 4. Entonces vamos a restar 4 menos 0 y eso me da igual a 4. Esa sería la medida del intervalo. Aquí en la parte derecha tenemos lo mismo, el mismo procedimiento, pero de una manera general. No para una cantidad o unos números en específico, sino de manera general. Entonces aquí tenemos el extremo A y el extremo B. Para saber el valor del intervalo, pues simplemente restamos B menos A. Después se calcula el ancho de cada rectángulo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues ya dijimos que en esta parte tenemos que dividir la medida del intervalo entre el número de rectángulos que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, en este caso, pues nosotros teníamos que la medida de mi intervalo es de 4 unidades y eso lo vamos a dividir entre 4 rectángulos que yo quiero dibujar. Entonces, 4 entre 4 es igual a 1. Este 1 sería la medida o el ancho de cada rectángulo que yo voy a dibujar. Si tú lo ves desde la fórmula, una fórmula general, de un caso general, entonces tendríamos que restar el intervalo B, que es el mayor, menos el intervalo A, y el resultado dividirlo entre n, que es el número de rectángulos que nosotros queremos dibujar. Después dice, determina los valores de los extremos izquierdos de cada rectángulo. Quiere decir, aquí tenemos un rectángulo, que si tú te das cuenta, pues no se ve, pero sí hay uno. Aquí tenemos otro rectángulo número 2, número 3 y número 4. Entonces, nosotros necesitamos determinar los valores de los extremos izquierdos. Este sería el extremo izquierdo, este es el extremo izquierdo, este es otro y este es otro, ¿sale? Esos son los extremos izquierdos de cada rectángulo. Como pudiste notar, en el primer rectángulo, el extremo izquierdo se encuentra en x igual a 0. En el rectángulo número 2, el extremo izquierdo se encuentra en x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esos extremos? Bueno, primero, para saber la altura de cada rectángulo, nosotros tenemos aquí el rectángulo, vamos a sacar el primero, que dijimos que era de 0 a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en la función el valor de x donde se encuentra el extremo inferior. En este caso, el extremo inferior se encuentra en x igual a 0, ¿verdad? Es el primero. Entonces, en nuestra función, que es menos x al cuadrado más 4x, vamos a sustituir primero el número 0. Eso es para conocer esta altura, ¿sale? Entonces, sustituimos y me va a quedar menos 0 al cuadrado más 4 por 0, eso es igual a 0. Ya tenemos que la altura del primer rectángulo es igual a 0. Ahora, el rectángulo número 2, lo mismo, tenemos extremos 1 y 2. El que vamos a utilizar para conocer la altura es el extremo inferior, que es 1. Y ese 1 es el que vamos a sustituir en la función. Si tú te das cuenta, aquí está el número 1 y sustituimos menos 1 al cuadrado más 4 por 1 es igual a 3. Entonces, esta es la altura que sería igual a 3. Y así sucesivamente con cada uno de los rectángulos.
Entonces, ya que tenemos la medida de los rectángulos, aquí te das cuenta que todas las bases son igual a 1, ¿verdad? Estamos restando el extremo superior menos el extremo inferior es igual a 1. Ya dijimos que esa es la base. Entonces, las alturas son las que estamos calculando en esta parte. Entonces, al momento de ya tener la base y la altura de cada rectángulo, nosotros podemos calcular el área de cada uno. Aquí lo tenemos. Multiplicamos, bueno, recuerda que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, estamos multiplicando la base del rectángulo. Si te das cuenta, en todas es 1, ¿verdad? Porque todos los rectángulos están a la misma distancia. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 0. 0 fue la altura de mi primer rectángulo. Y entonces el área de ese rectángulo es 0. Luego, para el rectángulo número 2, multiplicamos la base, que es 1, por la altura que me dio 3. Y ese resultado es 3. Entonces, ahí estamos calculando ya las áreas de cada rectángulo. Para poder encontrar el área total, pues simplemente vamos a sumar las áreas de todos mis rectángulos. Aquí, si te das cuenta, estamos sumando las 4 áreas y el resultado me está dando 10. Esa sería entonces el área aproximada del espacio bajo la curva, es decir, el área de la figura que nosotros estamos tratando de encontrar. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo. Dice, determina siguiendo los pasos indicados el área aproximada de la siguiente figura, calculando la suma de las áreas de los rectángulos inscritos. Bien, primero dice, paso número 1, determina el intervalo de la figura sobre el eje X, quiere decir pues todo el ancho de la figura. En este caso el ancho de la figura va desde aquí hasta aquí. No se ven los numeritos, pero si tú cuentas las rayitas, estamos entonces aquí, empieza en 0 y luego aquí está 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, ahí es 0, 1, 3. Bueno, entonces, ¿cuál sería el ancho de la figura? Pues simplemente restamos el 3, que es el extremo superior, menos el 0, que es el extremo inferior. Entonces, ese es igual a 3. Ese sería el valor de mi intervalo. Luego dice, divide el eje X para inscribir 3 rectángulos. ¿Cuál sería el ancho de cada uno? Pues ya dijimos que vamos a dividir este intervalo entre 3 rectángulos. Entonces vamos a dividir 3 entre 3 y eso sería igual a 1. Entonces 1 sería el ancho de cada uno de mis rectángulos. Y después dice, escribe los valores de X que coinciden con el extremo izquierdo de cada rectángulo. Recordamos, extremo izquierdo, aquí tenemos que está el primero en 0, luego el siguiente está aquí en 1, el que sigue está en 2, ¿verdad? Entonces, esos son los únicos rectángulos que nosotros tenemos. Tenemos 1, 2 y 3. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser mis extremos? Pues van a ser, primero es en 0, después el otro extremo izquierdo va a ser en 1, y en el último, en 1, perdón, y el último va a ser en 2, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya que tenemos los valores de la base de cada rectángulo y su altura, entonces vamos a sustituir los valores en la función. ¿Cuál es la función en este caso? Pues aquí tenemos que es x al cuadrado. Vamos a ver, para el rectángulo 1 la base es 1. Ya dijimos que todas las bases van a ser igual a 1. Luego la altura, que en este caso se encuentra en x igual a 2 del primer rectángulo, la sustituimos en la fórmula de x al cuadrado. Y entonces sería 0 al cuadrado es igual a 0. Y para el área, pues simplemente multiplicamos 1 por 0, 0. Luego, para el segundo rectángulo, la base es la misma. Ahora la altura, dijimos que el extremo izquierdo del segundo rectángulo está en x igual a 1. Entonces el 1 es el que vamos a sustituir en la función.
Entonces sustituimos 1 al cuadrado, eso es igual a 1. Y para el área tenemos 1 por 1, 1. Y a lo último, pues tenemos la base de nuevo es 1. La altura, que es esta que se encuentra en x igual a 2. Entonces sustituimos el 2 al cuadrado, me da 4. Y al multiplicar es 1 por 4, 4. Ya tenemos las áreas de cada rectángulo. Lo único que nos queda es calcular el área total, que es aproximada, sumando las áreas de cada rectángulo. Sumamos 0 más 1 más 4 y eso es igual a 5 unidades. Recuerda que como no sabemos si son centímetros, metros, milímetros, entonces manejamos como unidades. Pero como es área, entonces sería unidades cuadradas, ¿ok? Bueno, ahora tú vas a resolver la actividad de cierre y la actividad de contextualización o transversalidad. En este caso, en este problema que está tratando es acerca de la pandemia que tenemos actualmente, que es del COVID-19. Entonces, aquí nos está dando que la fórmula, más bien la función que representa este incremento es F es igual a esta cantidad que tenemos aquí. Entonces, nosotros o ustedes lo que tienen que hacer es calcular el área de cada rectángulo para saber el número acumulado de casos positivos en el rango de 10 días. Si ustedes se dan cuenta, aquí empezamos en el día 0 y terminamos en el día 10. Bueno, vamos a calcular entonces cuáles son las medidas de cada rectángulo para después conocer el área aproximada que representa el número acumulado de casos positivos. Bueno, recuerda aquí que el primer número de cada rectángulo se llama extremo inferior y el otro es el extremo superior. Bueno, vamos a ver. Si tú tienes una de estas calculadoras, lo que debes de hacer es lo siguiente. Te lo voy a explicar. El procedimiento es el mismo. Te voy a explicar por qué. Pues aquí tiene un exponencial que posiblemente pues no sepas cómo ponerlo en la calculadora. Bueno, lo primero que debes de hacer es presionar la tecla Shift y la tecla LN, que es el logaritmo natural, pero si tú te das cuenta, la opción que vamos a habilitar es la que se encuentra ahí arriba de amarillito, que es E a la X. Entonces, una vez que tú presionas eso, te va a aparecer de esa forma. Y ahí lo que tú tienes que anotar es 0.3321 por el límite inferior de cada rectángulo, ¿sale? Ahorita vamos a resolver lo del rectángulo número 2. Entonces, le estamos poniendo punto 3321 porque eso es lo que dice la fórmula, ¿sale? Entonces, una vez que tú anotas eso, le das igual y el resultado será 1.3938, etcétera. Después, sin borrar esa cantidad, vas a multiplicarlo por 0.9025, que es la otra parte de la función, y eso te va a dar igual a 1.2579. Este sería el valor del área del rectángulo número 2, ¿vale? Este rectángulo que estamos haciendo es el número 2, porque el 1, pues ya eso lo vas a calcular tú. Entonces, si tú estás utilizando la calculadora científica de tu celular, pues únicamente lo tienes que escribir en el orden que viene la función. Primero escribes 0.9025, después buscas el simbolito de la E y después pones ese simbolito de ahí, que significa que lo estás elevando. Entonces, ese simbolito sale con la tecla X elevado a la Y. También búscalo por ahí dentro de las opciones y te va a aparecer entonces este símbolo y un paréntesis. Dentro del paréntesis tienes que anotar esta cantidad, cierras paréntesis y el resultado debe de ser el mismo. Para encontrar el resultado, pues simplemente vamos a redondear. Acuérdate de que vamos a utilizar únicamente 3 decimales y para redondear, pues tienes que ver cuál es el número siguiente para saber si lo vas a dejar en 7, lo vas a subir al número siguiente o lo regresa. Entonces, como este número es 9, pues este lo vamos a redondear a 8.
Y me quedaría entonces el rectángulo es de base 1. Acuérdate que restamos extremo inferior menos, perdón, extremo superior menos extremo inferior de cada rectángulo. En este caso es 1. La altura en x igual a 1, ya lo hicimos aquí, es 1.2579, que redondeado es 1.258. Y después lo multiplicamos, acuérdate, base, lo vamos a multiplicar por altura y el resultado sería 1.258 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en tu actividad? Pues vas a calcular el área de todos los rectángulos, en este caso serían 10 rectángulos, y al final vas a sumar todas sus áreas para tener el área aproximada que va a representar el número de casos positivos acumulados en 10 días. Espero que te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, ya sabes dónde contactar.